manhã eu canto. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. El Señor, en su misericordia, nos ha cuidado siempre. Hay un texto bíblico que dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Quién conoce este texto? Este texto está en el Antiguo Testamento. Esperábamos ya desde antes que hoy día sí tendríamos un número bajo en la asistencia, pero el Señor es bueno y lo trajo a usted acá en esta mañana. El Señor, con su gracia, con su misericordia, es quien motiva nuestros corazones a estar en su presencia. Y nosotros comenzamos y terminamos un curso que nosotros llamamos como Restaurando la Visión de Dios para su Iglesia, en donde nosotros vimos que los grupos pequeños son la instancia más fácil, por así decir, de compartir el Evangelio con nuestros amigos, parientes, personas cercanas de manera general. Y nosotros estamos ahora complementando todo este aprendizaje con esta serie en el libro de Hechos. Luego haremos una otra serie de sermones en Apocalipsis y ahí haremos un curso de liderazgo que para cuando lleguemos al otro año podamos implementar algunos cambios en los grupos de vida. Y obviamente también aumentar la cantidad de grupos, porque nosotros definimos que cada miembro es un ministro y cada casa es una iglesia. Era así que funcionaba la iglesia primitiva. Y nosotros estamos viendo exactamente cómo funcionaba esta iglesia, las motivaciones de esta iglesia primitiva, y miramos esta serie de sermones que se llama Misión, Lecciones para la Iglesia de hoy. Y en el primer mensaje nosotros llamamos el sermón de Misión Imparable. Misión Imparable era el texto que estaba en el capítulo 1 del versículo 3 al 11, en donde nosotros identificamos que una iglesia, para cumplir la misión y hacer de esta misión de Cristo una misión imparable, debe tener una base sólida, debe tener poder del Espíritu Santo, debe tener un objetivo claro y una esperanza firme. Y pasamos todas estas cosas que nos impactó la vida y miramos detalles interesantes. Y luego vino el domingo siguiente en donde hablamos de la iglesia unida, la iglesia de rodillas. En realidad pudiéramos incluso cambiar este título, la iglesia unida, por la iglesia de rodillas en oración, porque es la primera y la reunión de oración que hace esta iglesia primitiva por medio de los apóstoles, y esta reunión de oración dura 10 días. Ellos están 10 días orando todos los días delante del Señor, esperando el cumplimiento de la promesa. Entonces la iglesia estaba unida en oración, la iglesia estaba unida en el estudio de la palabra, y la iglesia estaba unida con un pensamiento unánime, un solo propósito. Y si nosotros miramos todas estas realidades, nosotros encontramos que hoy día nosotros vamos simplesmente identificar y estudiar y conversar sobre un tema que para muchos es complicado: el significado de Pentecostés. Tengo un amigo en la iglesia que le va a gustar el tema hoy día: una iglesia pentecostal. Aleluya. El significado de Pentecostés nos lleva a esta realidad
de una iglesia que vive el Pentecostés y una iglesia que es esencialmente pentecostal en los términos bíblicos y no simplemente como el concepto popular de pentecostalidad. Entonces es interesante que nosotros nos atengamos al significado bíblico de Pentecostés. En Hechos 1, el capítulo 1 de Hechos nos conduce hasta la venida del Espíritu Santo. Jesús estaba comiendo con los discípulos, junto con los discípulos, y en este entonces Él determina que ellos no se ausentaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. En Hechos 1, capítulo 1, versículo 4. En Hechos 2 nosotros vamos a ver la concretización, el cumplimiento de esta promesa, y es cuando baja y cuando viene y cuando desciende y cuando es derramado el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo desciende y viene, es en el día de Pentecostés que encuentran estos hermanos creyentes, los apóstoles y otros hermanos creyentes que estaban reunidos. Y en el día del Pentecostés que los escucharon hablar en otras lenguas. Y ellos quedaron perplejos y preguntaron: ¿qué es esto? Y la pregunta persiste hasta nuestros días. Porque generalmente las iglesias pentecostales y neopentecostales y carismáticas afirman que el significado de Pentecostés es que debemos tener la misma experiencia de Hechos 2 constantemente y repetidamente. Y no es esto que la Biblia nos está enseñando. Repito, algunos de los grupos que se llaman pentecostales, neopentecostales o carismáticos tenden a creer que una iglesia pentecostal es aquella que repite y repite constantemente los acontecimientos de Hechos 2, y obviamente nosotros sabemos que hay algunas cosas de Hechos 2 que ya no acontecen hoy día, y que este hecho específico fue una sola vez, es único y es por siempre, no necesita ser repetido. Entonces hay todavía algunas cosas de Pentecostés que se repiten y deben ser repetidas hoy día. Sin embargo, hay algunos aspectos que no deben ser. Hechos 2 debe ser interpretado como un evento histórico único, un nuevo periodo en la relación de Dios con su pueblo, que aconteció en la fiesta de Pentecostés. Señaliza como el comienzo del Espíritu Santo o da era del tiempo del Espíritu Santo. Es significado de que Dios tiene una nueva acción, una nueva manera de dirigir, de llevar y gobernar su iglesia, su pueblo de manera general. Entonces, não devemos buscar esta mesma experiência, não devemos anhelar esta mesma experiência como aconteceu. Deve ser interpretado como edito, como um evento único, histórico, um período de nova relação de Deus com a igreja. E o significado de Pentecostés é equipar a igreja de Deus com o poder do Espírito Santo para cumprir a missão de Cristo. Recuerden que eu dije que a missão es imparable, no es una misión nuestra, no es una misión de la iglesia, es una misión de Cristo. Recuerden que yo dije que el libro de Hechos de los Apóstoles sería mucho mejor definido como la acción, la misión de Cristo, o el desarrollo de la misión de Cristo por medio de la iglesia. Esto es una definición más sencilla y más práctica del libro de Hechos de los Apóstoles, porque recuerden, mencionamos, está escrito Hechos de los Apóstoles, menciona los 11 apóstoles, sin embargo está la historia de Pedro y Pablo. Es el ministerio de Pedro y Pablo relatado en el libro de Hechos. La verdadera iglesia pentecostal refleja las marcas de una iglesia que nació en Hechos 2. Y es por esto que las lecciones del Pentecostés son lecciones para la iglesia de hoy. Veamos y vamos a compartir, vamos a comprender, vamos a comentar qué lecciones tenemos para la iglesia de hoy día en acorde con esta iglesia que es verdaderamente pentecostal y no simplemente pentecostal en los términos sociales
que nosotros normalmente conocemos hoy día. Entonces, si es así que debemos pensar, esta iglesia es una iglesia que vive el Pentecostés, es una iglesia unida. Noten que los términos se van acompañando. Una misión imparable, la iglesia unida, y ahora una iglesia que vive el Pentecostés sigue siendo unida. Entonces, si es esta iglesia una iglesia que vive el Pentecostés, es una iglesia unida, conversemos algunos detalles interesantes de esta iglesia que vive el Pentecostés, o sea, pudiéramos decir una iglesia verdaderamente pentecostés, verdaderamente pentecostal. La verdadera iglesia pentecostal no es necesariamente la iglesia con el nombre pentecostal. La verdadera iglesia pentecostal, o que vive el Pentecostés, es aquella que refleja las marcas de la iglesia que nació en Hechos 2. Y es por esto que las lecciones de Pentecostés son lecciones para nuestra iglesia hoy día, y nosotros vamos a ver que al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y la palabra reunidos acá, como dije yo en la semana pasada, es la palabra homotamodón, que significa reunidos de común acuerdo. Entonces, somos informados de que la primera marca de una iglesia que vive el Pentecostés es la unidad. Es una iglesia que tiene un acuerdo común, es una iglesia... Perdón, hermano que está grabando, se va a apagar acá. Es una iglesia que está unida con un propósito único. Hermanos de diferentes regiones o de diferentes nacionalidades incluso se reúnen, están unidos y tienen un acuerdo común de cumplir la misión de Cristo. Entonces nosotros como iglesia hoy día, para ser una iglesia que vive el Pentecostés, o que sea una iglesia verdaderamente pentecostal, debemos pensar comúnmente cómo debemos cumplir la misión de Cristo. ¿Y cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál es la misión de Cristo? Cuando el ángel vino a María y dijo: María, no temas, he aquí que tú has hallado gracia delante de Dios, y va a pasar esto y este otro, y tú le pondrás el nombre de este niño de Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Entonces la misión de Jesús es salvar a su pueblo, y Jesús salva a su pueblo por medio de la iglesia. El modus operandi con que el Señor Jesús va a cumplir su misión es usando la iglesia para anunciar las buenas noticias que nació un Redentor, nació un Salvador. Entonces nosotros vemos que la iglesia primitiva creció porque todas las personas estaban juntas, estaban absolutamente en común acuerdo de que debieran cumplir la misión de Cristo. Y era maravilloso. El secreto del crecimiento espantoso de esta iglesia era esta unidad. Es interesante notar que esta iglesia comienza con una reunión de oración 10 días con los apóstoles, y este grupo se va agrandando. Cuando llega en el cenáculo del templo, ya 10 días después ya están 120 personas. Luego enseguida, en momentos seguidos de esta reunión de 120 personas, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo desciende y Pedro comienza a predicar. Y el primer sermón de esta iglesia es espantosamente impactante, porque en este primer sermón de la iglesia más de 3,000 personas se convierten. Es chocante para algunas personas del momento, es espantoso para otros, es extraño para otros, es un sinónimo incluso que la Biblia utiliza haciendo comparación entre vino y Espíritu Santo ahí. Pero
es un hecho inédito en la iglesia primitiva que está comenzando. Esto refleja cuál es la capacidad que el Espíritu Santo da a la iglesia de Dios para hacerla crecer y alcanzar a quién. ¿Quiénes nosotros como iglesia debemos alcanzar? Segundo el texto que mencioné de Mateo. Al pueblo de Jesús, al pueblo de Dios que están esparcidos por todo el mundo y por todas las ciudades. Yo no sé quiénes son y por esto tengo que anunciar el evangelio, porque la Biblia dice, el Señor dice que aquellas que son sus ovejas oirán su voz y atenderán a su voz. Entonces, al cumplirse el día de Pentecostés, y para entender este evento tenemos que comprender el significado de la fiesta Pentecostés. No fue por casualidad que Dios derramó su Espíritu sobre los discípulos en aquel día. No fue una casualidad. Habían 3 grandes fiestas judías. De estas 3 grandes fiestas judías, la Pascua, que celebraba la liberación de Israel en la salida de Egipto, la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de las semanas, o la fiesta de las primicias, o la fiesta de la cosecha. La última tiene estas variaciones: fiesta de la cosecha, fiesta de la semana, fiesta de las primicias, era una sola. Y esta o el Shavuot, por así decir, de los judíos, esta fiesta acontecía 50 días después de la Pascua. Y noten un detalle interesante, que cuando Israel sale de Egipto, Dios le designa un nuevo calendario. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios designa un nuevo calendario. Este será el primer día del año para ustedes a partir de ahora y toda esta cosa. Y más o menos pasan unos 40 días y ellos llegan a determinado lugar y ahí van a pasar 7 semanas hasta que ellos reciban la ley de Dios, la Torá, en el Sinaí. Completaron 50 días. Luego, después el Señor dice que ellos debieran, en Números 23, ustedes van a encontrar cuando el Señor está poniendo esto como norma delante de ellos, que después de la Pascua, de celebrar la Pascua, no vamos a tratar aquí de los meses judíos, del calendario judío, solo estoy explicando de una manera general, que ellos pasan desde el primer periodo de la Pascua, de la salida de Egipto, 50 días hasta recibir la ley de Dios en el Sinaí. Luego el Señor designa que después de la celebración de la Pascua, que tenía una serie de eventos que yo ya mencioné aquí en una otra serie de sermones, el padre o el líder de la familia, como hacía toda la ceremonia, ya lo hemos mencionado acá. Pero luego, después de esta Pascua, 50 días después, era la fiesta de las primicias, o la fiesta de la cosecha. ¿Y qué es lo que acontece en este entonces? Gente de todos los lados de Judá, de Israel, venían a Jerusalén para presentar delante de Dios sus granos, sus frutos. Y en este momento el Espíritu Santo venía sobre los sacerdotes para que este pueblo alabara a Dios, dando gracias a Dios por la gran cosecha que habían realizado. Y lo que Dios está haciendo ahora en Hechos capítulo 2 es que cuando Dios derrama el Espíritu Santo no solo sobre los sacerdotes, Dios está haciendo esta transformación que dijo a Pedro: he aquí, Pedro, te haré de ahora pescador de hombres. El Señor Jesús viene con el Espíritu Santo para capacitar la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no para cosechar granos ahora, sino que para cosechar al pueblo de Dios por el cual el Señor Jesús murió. Esto es que le está aconteciendo en Pentecostés, y no simplemente un movimiento de espiritualidad. Entonces, el nombre Pentecostés es derivado de la palabra griega que significa 50, y acontecia en el mes de Sivan, entre mayo y junio,
50 días después de la Pascua y se conmemoraba el fin de la cosecha de granos. Esto era la fiesta de Pentecostés. Entonces, la fiesta de las primicias o inicio de la cosecha de cebada, del trigo, en general, era la fiesta del Pentecostés, que era realizada continuamente entre medio de los judíos. Y el Señor Jesús hace con que este acontecimiento del derramar del Espíritu Santo coincida con esta fiesta, porque havia um significado absolutamente importante. Não podemos interpretar e não podemos entender Pentecostés como um hecho aislado. Tudo o que acontece acá tem que ver com toda a obra de Cristo no Antigo Testamento e desde o Novo Testamento hacia adelante. Há 3 coisas que você necessita saber sobre o dia de Pentecostés que nos vai ajudar a nós a entender um pouquinho melhor Hechos 2. Primeiro, que o Pentecostés era um festival ou uma fiesta de peregrinação. Isso significa que, em acordo com a lei judia, todos os homens judios adultos deveriam dirigir-se a Jerusalém para celebrar a festa judia de la cosecha. Não importava em onde vivieran os judios, uma vez por ano, nesta fecha, deveram ir a Jerusalém para celebrar a bendição de Deus em la cosecha que haviam tenido. Então, segundo, Pentecostés era um grande feriado. Nadie trabalhava, nadie hacía nenhuma tarefa de siervo. Era um momento de celebração delante de Deus. E em terceiro lugar, havia certas fiestas e sacrifícios e ofrendas que foram prescritos por el Senhor em Levítico 23, en el dia de Pentecostés. En el dia de Pentecostés, el sumo sacerdote tomava los panes, 2 panes recién cocidos, recién asados, e oferecia delante del Senhor. El pan de trigo era hecho para partir el trigo recién cosechado. Y en suma, el Pentecostés en el tiempo de los apóstoles era una gran celebración de la cosecha. En las calles de Jerusalén quedaban llenas de granos en todos los lados. E era a celebração, era a fiesta, quando a gente estava dando graças, porque a ação de Deus havia hecho multiplicar a cosecha de este pueblo. E o que acontece em seguida em Pentecostés é que o Espírito Santo derramado capacita toda a igreja de Deus e o pueblo de Deus para uma grande cosecha humana, e já não uma cosecha simplesmente de grano. Então, é importante que nós pensemos en esta realidade. E uma igreja que é verdadeiramente pentecostal, uma igreja que vive o Pentecostés de verdade, é uma igreja que começa a compreender estas realidades e vive com um comum propósito. E nós hemos acá, como Igreja Presbiteriana San Marcos, direcionado a los hermanos, hemos intentado motivar a los hermanos em uma direção, grupos de vida por el cual podamos compartilhar o Evangelho de Cristo. Há 60% da igreja que se mantém indiferente todavia aos grupos de vida. Não, esta coisa de grupo de vida, não, a mim não me gusta, e salir de la casa, não, esta coisa, não, esta é para a gente jovem, outros dizem, não, estes são para os adultos maiores, e não han compreendido que esta é a unidade que nós necessitamos, ter o mesmo propósito, ter o mesmo objetivo, ter a mesma visão. E queridos, se nós não aprendemos isto e cada um vai por seu lado, cada um vai por seu próprio pensamento, incluso hemos tenido pessoas, por exemplo, em nossa igreja, de nosso grupo, que o diretor da igreja, o consistório da igreja, o pastor da igreja pensa em um ministério de oração, e há gente que diz assim: Vanessa, que tonteria mais grande a sua, e orar às 6 da manhã, não tem mais o que fazer. O mesmo Senhor Jesus, em várias ocasiões se levantava por la manhã, por la madrugada, o dia não estava amaneciendo todavia, o Senhor estava orando. E o Senhor nos dijo a nós que devemos orar sem cessar. E por que estou dizendo isto? Porque estou destacando que nós, como Igreja San Marcos, não hemos aprendido todavia a ter a mesma visão, o mesmo propósito de vir em comum acordo para cumprir a missão de Cristo.
Si yo hablé de la oración, ¿por qué no repetir también del grupo de vida? Ah, no, pastor, yo no tengo tiempo. Esta cosa de grupo de vida es para gente que no trabaja. Yo trabajo mucho. Les voy a decir algo, querido. En la historia bíblica, Dios nunca llamó para el ministerio, para el trabajo en la iglesia, personas desocupadas. Porque los desocupados ya son naturalmente flojos, generalmente. Y Dios no llama gente floja. Entonces, esta excusa de que usted trabaja mucho no vale. Esta excusa de que usted tiene que llevar niño al colegio, que usted tiene que buscar niño al colegio, que usted tiene que hacer comida, planchar la ropa, que usted tiene que hacer esto y tiene que llegar y lavar el auto todavía. Esto no funciona porque Dios no llama desocupado, Dios solo llama gente que se dispone a trabajar. Entonces, destaco esta realidad para que nosotros logremos entender y usted comience a pensar en esto. Yo dije otro día a una hermana que me vino a decir: pastor, pero es difícil, yo no puedo todas las semanas, un día por semana, yo realmente tengo una carga de trabajo muy grande. Dice: hermana, filie o agréguese, o cualquier que sea la palabra que usted quiere decir, agréguese a un grupo. Usted tiene que decidir: este es mi grupo de vida, aunque yo no vaya toda semana, pero este es mi grupo de vida, y las personas que yo quiero compartir el evangelio con ellas, yo las voy a invitar a este grupo. Nosotros hoy día tenemos 5 grupos, significa decir que cada uno de los hermanos debería estar agregado a uno de estos grupos, y las personas que él quiere compartir el evangelio, llevar a este grupo. Quando nós começamos a pensar esto, nós vamos a começar a ver que começamos a entrar em acordo, em comum acordo. Se esta igreja pensa que vai anunciar o Evangelho de Cristo e vai ter esta missão de cumprir, a ser de la igreja uma igreja que tem uma missão imparável, que é a missão de Cristo, nós vamos começar a ter resultados. Quando nós deixemos de ser indiferentes ou de simplesmente não participar de um grupo de vida e esperar que os outros participem, e esta coisa não é para mim, que hagam os outros nomás. Nós também temos pessoas em los grupos de vida que eles são incapazes de passar mais de 40 minutos no grupo. Eles se levantam e se vão. Há grupos que a comunhão é tão boa que vão 2, 3 horas, certo, Vânia? Hasta mais, incluso, a vezes. Y de verdad es una bendición estar ahí. Y de verdad nosotros sentimos que el cariño de los hermanos es importante. Pero en este grupo se corre un peligro, que es el peligro de que el grupo no quiera multiplicarse, porque la comunión es tan buena que nosotros no queremos dejar a los hermanos y no vamos a multiplicarnos, no vamos a salir de acá. Entonces, queridos, para entender este evento nosotros necesitamos entender algunas cosas. Estas fiestas que acontecían en este entonces significaban parte de aquellos que nosotros hemos estado realizando acá, capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Capacitado por el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos alcanzar al pueblo de Dios. Él salvará a su pueblo. Entonces, si nosotros dijimos que una iglesia que vive el Pentecostés es una iglesia unida, también podemos decir que uma igreja que vive o Pentecostés é uma igreja llena do Espírito Santo. Agora começa a melhorar a coisa. Uma igreja llena do Espírito Santo. Como nós podemos compreender, como podemos entender esta realidade de uma igreja llena do Espírito Santo? De repente, diz o versículo 2 de Hechos 2: de repente vino desde el cielo un sonido como de un viento impetuoso, fuerte, y llenó toda la casa en donde estaban asentados. Noten que aquí ya no es el aposento alto, es una casa en donde estaban asentados. Y de repente, sin aviso previo, inesperadamente, Lucas dice que un gran viento aconteció, y era un viento que sonaba fuerte, era un viento impetuoso. El Espíritu de Dios vino sobre ellos,
Y la palabra todos aquí, pantos, se refiere no apenas a los apóstolos, sino que a todos los discípulos que estaban allá. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El texto dice, y llenó toda la casa en donde estaban asentados, en donde los seguidores estaban reunidos. No es un lugar tan conocido, tan destacado, y Lucas no tiene mucha preocupación de destacar en donde era, solo dice que era una casa. Estaban reunidos en el mismo lugar, con un mismo propósito, y tal vez, dicen algunos estudiosos, que ellos estaban en una sala especial del templo, en un auditorio del templo. Entretanto, el lugar no es lo más importante. No es más importante, es posible que este local de reunión haya sido en las proximidades del templo, pero como insisto, no es tan importante el templo. Pero si usted quiere ver esto, puede comparar Lucas 24:53 con el texto que estamos leyendo acá. La verdad es que el Espíritu de Dios vino sobre ellos en donde estaban, y su venida fue acompañada de 3 señales importantes. ¿Cuáles fueron estas 3 señales? La venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia de Dios, sobre la iglesia primitiva, para iniciar esta misión de Cristo como una iglesia unida. Ella es acompañada de 3 señales importantes. ¿Cuáles son estas 3 señales? ¿Quién puede más o menos imaginar estas 3 señales que son manifestados en estos momentos? Es un sonido fuerte, impetuoso, un viento, ¿no es cierto? Y una visión de algo que nunca habían visto, y una habla extraña, una manera diferente de hablar. Son 3 señales importantes ahí. Un sonido. Vamos a tratar particularmente cada una de estas señales, de este mover de Dios, de este derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia, capacitando la iglesia para cumplir el ministerio. Vino del cielo un sonido como de un viento impetuoso que llenó toda la casa en donde estaba. Es interesante que el pueblo no sintió el viento, no se veía el viento, solo se escucha el viento. No se sabía de dónde venía ni para dónde va. Esto es para ilustrar la autonomía, el gobierno, la soberanía del Espíritu de Dios, que no es direccionado por nadie. Esta acción no es una acción humana, no es una acción que el hombre puede controlar, es una acción de Dios, y solo Dios va a gobernar. Por esto es importante que nosotros destaquemos estas realidades acá. El texto no dijo que hubo una tempestad, apenas que hubo un ruido, un sonido, como de un viento, pero no se veía el viento. Y recordemos que el Señor Jesús decía: el viento sopla en donde quiere, no sabemos de dónde viene ni para dónde va, y así es la acción del Espíritu Santo. Es porque nosotros no podemos controlar la acción de Dios. Dios hace como Él quiere, en donde Él quiere, y nosotros no podemos controlar. Los discípulos escucharon el sonido, pero ninguna indicación de que ellos sintieran el viento soplando. Fue un sonido miraculoso que vino desde el cielo. Sin embargo, el sonido fue tan alto suficiente para que una multitud de personas comenzaran a reunirse alrededor del templo. Hoy día en nuestro tiempo hay unos alarmistas por ahí que inventan sonidos y escuchan sonidos, y la gente está preocupada de sonidos misteriosos y llama a atención de la gente. Pero en este momento se escuchaba este sonido, y la gente, era un sonido fuerte, no se veía viento, pero el sonido como si fuera de un viento, y la gente comienza a acudir al templo. Porque si no, ¿cómo es? Aquí algunas personas, comentaristas bíblicos, dicen lo siguiente: que este local en donde estaban reunidos era un local acerca del templo, en las proximidades del templo, porque cuando este movimiento acontece, para explicar que como habían 120 personas y enseguida Pedro predica y más de 3.000 personas se convierten. ¿Cómo explicar esta realidad?
Os comentaristas explicam acá que este movimento acontece, todos estão diante do Espírito Santo e saem por la calle alabando e glorificando a Deus, e na medida que esto vai acontecendo, este sonido vai acontecendo, a gente se vai agregando, e de repente, quando termina todo este momento de alabança ao Senhor, Pedro começa a predicar e tantas pessoas se convertem ao Senhor. Pero são comentaristas que dizem esto, e nós temos que atenernos ao texto. É interessante ver, sin embargo, esto, que não se veía, pero se escuchaba. La primera señal es el sonido ahí a oído. Notem que la gracia, el amor y el derramamiento del Espíritu de Dios comienza a actuar primeramente en los oídos del pueblo. Y luego acontece el otro detalle interesante. La multitud reunida descubre lo que estaba aconteciendo. Y la palabra aquí, viento, pneu, pnoi, en el griego es la misma de espíritu. Tanto en el hebreo como en el griego puede tener ambos sentidos. Ahí usted puede ir a Ezequiel 37 y ver algunos detalles sobre este tema de espíritu. Cuando Jesús habla con Nicodemos, que Jesús dice la frase que recién hablé, el viento sopla o escucha tu voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es así todo aquel que es nacido del Espíritu, dice el Señor Jesús a Nicodemos. El Espíritu Santo, como el viento, es poderoso, pero no podemos verlo, solamente podemos sentir o ver sus efectos. Uno de sus efectos más poderosos es cuando Él da vida espiritual a aquellos que estaban muertos en sus pecados, segundo Efesios 2:1. La intensidad del sonido y su origen viene desde el cielo. Da testemunho de su origen divina. El Espíritu Santo vino con poder inconfundible. Inmediatamente foi escuchado. Y júntase esto a los que estaban viendo. Acontece outra señal. Estavam escuchando y aparecieron distribuidas entre ellos lenguas como de fuego. Lucas nunca jamás havia visto algo assim. E a única coisa com que Lucas encontra para comparar o que ele está vendo, ele diz línguas como de fogo. Ele não está dizendo que eram de fogo. Ele não estava dizendo que eram línguas de fogo. Ele disse que eram línguas como de fogo. Pero é interessante. Uma visão. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Em segundo lugar, apareceu esta outra señal, e era visível, todos estavam vendo, pareciam ser línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. En el monte Sinaí, en Éxodo 19 y 18, el fuego representaba la presencia de Dios. Tal vez las lenguas de fuego aquí sean igualmente una representación de la presencia de Dios en la vida de los discípulos. Este fuego simboliza la presencia divina y toma forma de lenguas que no salen de la boca de los creyentes, sin embargo reposa sobre ellos. Noten que el poder no sale de los hombres. Não é uma coisa que parte do homem, sino que vem desde arriba. Não devemos confundir estas línguas com outras línguas mencionadas no versículo subsequente, porque aqui há duas palavras interessantes. Aqui as primeiras palavras são glossais del griego, que significa as línguas que vêm desde arriba. Luego, quando estes discípulos estão falando, a palavra grega é dialecto, que significa línguas humanas. Então, en el texto griego de Hechos capítulo 2, quando você vai, as primeiras menções habla de glossais ou glossolalia, e em seguida habla de dialectos. Quando habla que apareceram repartidas entre eles glossais, logo em seguida diz que eles hablaram dialectos. Hablaram dialectos. Então, é interessante notar que
estas lenguas de fuego representan dos cosas importantes para la iglesia de Dios. Primero, era que ellos ahora recibían la luz de la gloria de Dios para dar testimonio de la gracia y amor de Dios, pero también estas lenguas eran para purificar de sus pecados para cumplir la misión. Entonces es absolutamente interesante. En toda la Biblia el fuego simboliza la santa presencia de Dios. Moisés en el desierto vio la zarza que ardía y no se consumía en Éxodo 3. Más tarde Israel en el desierto fue guiado y protegido por la columna de fuego en Éxodo 13. Juan el Bautista declaró que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego en Mateos 3. Jesús declaró que vino para lanzar fuego sobre la tierra, lo cual el local final del juicio es el lago que arde con fuego para todo siempre. Apocalipsis 19:20. El autor de Hebreos declara que nuestro Dios es un fuego consumidor. En Isaías el pecado del profeta fue simbólicamente purificado con brasas vivas. Y una acción semejante ocurre aquí. El fuego es usado como un símbolo de la obra purificadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El fuego trajo tanto calor cuanto luz. El calor del fuego consume la escoria, purificando o destruyendo aquello que no es agradable. Pero es interesante acá una tercera señal. La primera señal, sonido. Segunda señal, la visión. Los ojos. Entonces la acción del Espíritu Santo alcanza los oídos, alcanza los ojos, pero alcanza también la boca. Nosotros como iglesia del Señor debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, debemos ver la acción de Dios y debemos hablar de esta acción de Dios a los que no escucharon todavía el amor del Señor. Una lengua extraña, una habla extraña. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y pasaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba o les concedía que hablaran. Capítulo 2, versículo 4. Y al analizar un pasaje como Hechos 2, debemos hacer una distinción clara entre las señales y el mismo evento. El sonido, el fuego y las lenguas fueron señales que apuntaban para un evento. La venida del Espíritu Santo en la vida de hombres y mujeres. Y este fue el gran evento. Hay una diferencia entre lo que es esencial y lo que es secundario. Las lenguas son incidentales, pero la venida del Espíritu Santo es esencial. Y aquí quiero leer una declaración de John Stott. Buscando ahí comentaristas y todo, John Stott dice así: si permitiéramos que otras partes de las Escrituras nos guíen en la interpretación, parece que estas tres señales por lo menos representaban la nueva época del Espíritu Santo que había comenzado. Juan el Bautista había asociado el viento al fuego y la nueva obra que debiera realizar. Si es este el caso, el sonido como de un viento puede simbolizar el poder para dar testimonio, y la visión de fuego, la pureza, como las brasas vivas de Isaías, y el hablar a otras lenguas, la universalidad de la iglesia. La universalidad de la iglesia. Es muy propio lo que dice Stott, pero él habla más sobre los fenómenos como el viento, y no se habla más sobre los fenómenos de viento y fuego, sino que se habla solamente, y ni las lenguas, sino solo la acción del Espíritu Santo y la capacidad para hablar. La venida del Espíritu Santo fue un evento importante. Fue la venida de la gracia y del derramamiento del poder de Dios en la vida de la iglesia para transformar personas. Y noten que lo que hace el Espíritu Santo en este momento es transformar la vida de personas cobardes en personas absolutamente ousadas. Quando o Espírito Santo vino em la vida de Pedro, queridos, aquele homem que negou a Jesus, aquele homem que foi covarde, saiu correndo quando Jesus foi detenido, é um homem que agora, em meio de uma multitud, ele disse assim: "Ustedes que mataram a Jesus". Era um homem que perdeu
todo el miedo que tenía de sufrir represalia o consecuencias de seguir a Jesús. Y cuando él negó a Jesús antes con miedo de morir, cuando él vio la multitud que iba a prender a Jesús y salió arrancando, Pedro negó a Jesús en algunas instancias, y aquel que negaba antes ahora se levanta en medio de una multitud de personas y apunta el dedo a los principales que estaban ahí y dice: este Jesús que ustedes mataron era quien precisamente Dios envió. Note la transformación. Quizás, querido, hoy día algunos de nosotros estamos con miedo de tantas cosas, o con tantas reservas para hablar del amor de Dios, con tantas preocupaciones que se nos va a decir de nosotros. Y es quizás en este momento que debemos preguntar: ¿se le falta a usted ser lleno del Espíritu Santo? Sin embargo, no sé si vamos a alcanzar tiempo para esto. Quiero decir que el bautismo con el Espíritu Santo acontece en el momento que usted recibe al Señor. Sin embargo, esto no impide que, habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo en el mismo momento que recibe al Señor, durante toda su vida cristiana sea lleno del Espíritu Santo, renovado en esta acción sin ser bautizado de nuevo. Jesús no anda rebautizando. Y los mismos discípulos en varias ocasiones fueron llenos del Espíritu de nuevo para cumplir misiones importantes. Pero esta llenura, por así decir, no puede ser confundida con bautismo, porque este bautismo acontece una vez por todas y es diferente de lo que acontecía en el Antiguo Testamento, que antes el Espíritu Santo venía sobre personas y volvía, pero ahora el Espíritu Santo viene y cumple la profecía de Joel, y el Espíritu Santo de Dios queda por siempre en medio de la iglesia. En el Espíritu Santo de Dios hay poder para que nosotros podamos cumplir la misión que Él nos ha dado. Y en el Antiguo Testamento Dios envió la lluvia del cielo para hacer una cosecha de trigo. Y ahora Dios derrama su Espíritu para hacer cosecha de personas. Es muy interesante que nosotros sepamos esta realidad. Una cosecha de hombres y mujeres en su reino. Este es el significado bíblico de Pentecostés. Dios está capacitando a la iglesia para una gran cosecha. Dios está capacitando su iglesia, su pueblo, para una gran cosecha. Y si es de esta forma que nosotros entendemos, vamos a compreender que esta acción y este acontecimiento no es un acontecimiento aislado, es un acontecimiento que tiene todo que ver con la obra de Cristo. Y note que cualquier grupo religioso que comienza a dar más importancia a la acción del Espíritu Santo que a la acción de Cristo, comece a dudar de este movimiento. Porque el mismo Espíritu Santo acá, todo lo que Él hace es conducir a la persona y obra de Cristo. No hay una preeminencia del Espíritu Santo acá, sino que hay un trabajo del Espíritu Santo, pero todo es direccionado para dar testimonio de Cristo. Entonces, cualquier acción o persona que comienza a destacar y dar más importancia a la acción del Espíritu Santo que a la acción de Cristo, está cometiendo una equivocación. Entonces, nosotros entendemos estas realidades como la realidad que nos va a llevar a cumplir esta misión que Dios nos ha dado. Y como yo decía, 3 aspectos importantes de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba operando en la iglesia y en el pueblo de Dios mucho antes del Pentecostés. Se había mostrado activo en la creación. Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios pairaba por sobre la faz de la tierra. La historia del Antiguo Testamento en Jueces 6:34, 1 Samuel 16:3, en la vida y ministerio de Jesús, 2 cosas, sin embargo, no serían la misma. El Espíritu pasaría a habitar en las personas y no solo de vivir sobre ellas. Su presencia sería permanente, no apenas temporária. Porque en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre una persona y le capacitaba para realizar el ministerio, pero salía. Ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene y entra en la persona y no sale de nuevo y permanece en él. El Espíritu bautizó
El término griego significa sumergir, sin embargo el Espíritu fue derramado. Entonces Cristo es exaltado. La acción del Espíritu Santo es capacitar y exaltar a la persona de Cristo, exaltar el ministerio de Cristo. Cristo exaltado y formó un cuerpo que es la iglesia. En términos históricos esto ocurre en Pentecostés y hoy día ocurre y se repite en la vida de todos aquellos que van recibiendo por primera vez al Señor Jesús. El bautismo con el Espíritu Santo en la vida de la iglesia aconteció en este momento y solo se repite hoy día en la vida de aquellos que por primera vez reciben al Señor Jesús. En este instante son bautizados de nuevo o bautizados por primera vez con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó. Al llenar la persona, el Espíritu le da poder para testemunhar, para servir, para adorar al Señor. No somos exhortados en la Biblia a ser bautizados por el Espíritu Santo a cada domingo cuando venimos a la iglesia, sino que a entender que de una vez por todas ya fuimos bautizados por el Señor. Pero nosotros debemos entender un detalle acá. La mayoría de los comentaristas hacen esta comparación de Babel con Hechos 2. Si en la torre de Babel Dios dispersa a la gente y acontecen lenguas diferentes de todas las naciones, en Hechos Dios unifica de nuevo la iglesia y hay un solo lenguaje, el lenguaje de la gracia, un pueblo de Dios específico. Si en Babel las naciones se dispersan, en Hechos Dios crea de nuevo una sola nación. Entonces es interesante notar acá que en este entonces, porque es que el texto dice claramente que habitaban en Jerusalén en este momento gente de más o menos 15 naciones diferentes, cita Lucas. Todas las naciones del momento estaban representadas. Y si nosotros vamos a escuchar que estas personas dicen, ¿cómo podemos escucharlos hablar las grandezas de Dios en nuestra propia lengua materna? Y ahí, como dije yo, ya palabra ya es dialecto y no glossario o glosolaria. Son lenguas humanas, lenguas inteligibles. Entonces es interesante que hasta este momento acá, si usted mira la acción del texto, las personas estaban alabando a Dios, glorificando a Dios, porque es luego enseguida que Pedro comienza a predicar. Y ellos escuchaban las grandezas de Dios en su propia lengua materna. Porque es importante destacar esta realidad. Ahí el aspecto que yo ya mencioné, los sonidos, el oído, los ojos y la boca, que es la capacidad de hablar, la intrepidez para hablar, el coraje de hablar, el valor de hablar. Porque yo cité el ejemplo de Pedro, pero está el ejemplo de Tomás también, que antes había negado y que después dio su vida por amor al Señor. No sé cuál haya sido la transformación que Dios ya hizo en su vida, pero yo pienso que a lo mejor existen algunas cosas que todavía necesitamos dejar, algunos miedos que necesitamos eliminar para dar verdadero testimonio del Señor, ¿o no? Pense ahora en su corazón. ¿Qué miedo o qué impedimento ha tenido usted eventualmente para dar testimonio del Señor? Muchas veces en la vida de algunas personas su propio testimonio es un impedimento para dar testimonio del Señor Jesús. Porque a veces hay personas que no fueron transformadas todavía. Y como no fueron transformados, las personas miran a su vida y dicen, si yo voy a ser cristiano mirando al ejemplo que este me da, aunque nosotros sabemos que nosotros y las personas en general deben mirar a Cristo, y es a Cristo quien debemos revelar. Pero si no somos capaces ni de revelar a Cristo en nosotros, ¿cómo vamos a convencer personas? Entonces estas señales son importantes que sean destacadas en esta experiencia. Pero el Espíritu habló
el Espíritu bautizó, el Espíritu llenó, el Espíritu habló en este texto. Entonces, aquí nosotros encontramos, el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo bautizó, el Espíritu Santo llenó, el Espíritu Santo habló. Y esta es la realidad que yo debo pensar. El Espíritu Santo ya vino sobre mi vida, ya me bautizó, ya me llenó, habla por medio de mí. Si no es así, debo buscar gracia de Dios. Debo buscar gracia de Dios. El juicio de Dios en Babel dispersó el pueblo. Noten que lo que Dios hace en Babel es aplicar juicio sobre una generación absolutamente rebelde. Los hombres desafiaron a Dios en la Torre de Babel. Y Dios bajó y aplicó juicio sobre ellos. Ahora en Hechos, Dios lleva su bendición a todas las naciones de la tierra, por medio de su iglesia, por medio del Espíritu Santo. Babel dispersó el pueblo. Pentecostés unió a los cristianos en el mismo espíritu. En Babel las personas no conseguían entenderse. En Babel las personas no lograban entenderse. Pero en Hechos hay comprensión de gente de todas las naciones de las grandezas de Dios. La Torre de Babel fue creada para exaltar al hombre. Pentecostés fue creado para alabar al Señor, traer alabanzas a Dios. La construcción de la Torre de Babel fue una rebelión. Pentecostés fue un ministerio o un misterio de sumisión humilde a Dios. Entonces, un contraste poderoso. Y aquí vamos a un detalle específico. Un outro motivo para el don de lenguas foi tomar hacer el evangelio conocido a todas las naciones del mundo. Dios desea hablar a todas las personas en su propia lengua, en su propio idioma. Notem aí um outro detalhe interessante. Não vamos citar os textos acá, pero solo mencionar que quando Deus está aplicando juízo a su pueblo en el Antiguo Testamento, en determinado momento el Señor va a decir: yo vendré y hablaré a ustedes y aplicaré juicio sobre ustedes por gente de otras naciones que ustedes no conocen y no saben. Y ahí, cuando Dios dice esto, ahí 30 días después, el pueblo viene, el imperio viene y derrota el pueblo de manera tremenda. Y esto acontece de varias maneras. Y ahora, aquí en Jerusalén también acontece un detalle interesante. El Señor Jesús intenta administrar gracia y el pueblo es rebelde todo, y el Señor dice: mire, usted no, aquí lo que está aconteciendo es un detalle interesante. Así como el Espíritu Santo capacita la gente para anunciar el evangelio, este anuncio de lo que está aconteciendo acá también significa que cuando los judíos escuchaban y que vinieron los imperadores, los enemigos, y los venceron, los derrotaron, ellos, esto es lo que Dios había dicho, que iba a aplicar juicio sobre nosotros, con gente de otras naciones que nosotros no conseguimos entender. Y ahora, cuando en este momento están hablando otros idiomas y gente comienza a hablar aquí de otro idioma, ahí él dice: esta película ya la vimos antes. Los judíos comienzan a pensar lo que va a acontecer. Y aquí hay el rechazo que es manifestado, porque en este entonces algunas personas decían: estos están borrachos. Pero es absolutamente improbable que había un detalle en la cultura judía que nadie, Eugenio, quedaba borracho a las 9 de la mañana.
Para quedar borracho dentro de la cultura judía tendría que ser solo ya después de la parte de la tarde. Entonces era muy improbable. Hoy día en nuestra cultura a las 6 de la mañana ya no hay problema. Pero para el judío era absolutamente incomún que a las 9 de la mañana uno ya estuviera así. Pero no vamos a hacer todas estas comparaciones que están ahí, solo recordar que por este rechazo, 70 años después, Jerusalén fue completamente destruida. Entonces, el Pentecostés tiene que ver con la capacitación de Dios para anunciar el Evangelio en todas las instancias. Una iglesia que vive el Pentecostés es una iglesia que predica el Evangelio. Son muy parecidos con los de la semana pasada. Pero es una iglesia que vive el Pentecostés, o que una iglesia que es pentecostal en realidad, en su esencia, es una iglesia que predica el Evangelio en todas las instancias. Entonces, nosotros, como lo hemos mencionado, el hecho más importante de todos en este acontecimiento es que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero hay un sentido en el que Pentecostés ya no se repite, como lo hemos dicho, es un acontecimiento único. Y el Espíritu Santo ya no va a salir de medio de las personas ahora. Está por siempre en medio de la iglesia. Él está en el control de todas las acciones, en todos los acontecimientos. Él une todo a la obra de Cristo, todo lo que ha acontecido antes, recordando lo que hemos dicho. En la fiesta de Pentecostés era la gratitud por el derramamiento de la gracia de Dios para las cosechas. Ahora es la gratitud por el derramamiento del Espíritu Santo, capacitando a la iglesia para hacer una gran cosecha de personas. ¿Y quiénes son estas personas? Mateo va a decir que Él murió para salvar y nació para salvar a su pueblo. Ahora preguntamos, Eugenio. Ahora preguntamos, hermana Isabel. Ahora preguntamos, Rodrigo. ¿Quiénes son este pueblo por el cual Jesús murió? ¿Dónde están? Están esparcidos por todas las naciones del mundo. Incluso aquí en Pentecostés. Es otro momento en que la promesa de Dios se cumple. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La primera vez que Dios cumple esta promesa a Abraham es cuando José de Egipto lleva bendición y comida a todas las naciones del momento. Un descendiente de Abraham administrando, llevando bendición a todas las naciones. Ahora, en Cristo, descendiente de Abraham, todas las familias de la tierra también reciben bendición. Todas las naciones de la tierra también reciben bendición. Y hoy día, como decíamos en otra ocasión, es el tiempo. Ahora es el tiempo. La iglesia primitiva cumplió su misión, transformó vida de personas. Como decía yo, Pedro, que era un cobarde que negó, se transformó en un hombre absolutamente impetuoso en anunciar el Evangelio. Y ahora es su tiempo, es nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer? De ser una iglesia que vive el Pentecostés en su esencia. Una iglesia que tiene el mismo propósito, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, una iglesia que predica el Evangelio. ¿Cuál es la estrategia que nosotros utilizamos aquí para predicar el Evangelio? ¿Cuántos de los hermanos ya están agregados a un grupo de vida? Que ya participan de los grupos de vida. Muy bien. ¿Cuántos hermanos no están participando del grupo de vida? Querido, si nosotros no buscamos la unidad y tengamos el mismo, no es necesario que usted vaya toda la semana, todos los días, pero usted participa de este grupo y usted va cuando puede, y el Señor sabe cuando usted puede, y usted envía personas para escuchar el Evangelio ahí. Agréguese a un grupo. Entonces, esta es
Usted ya fue capacitado por el Señor para hacer esto. Ya tiene las capacidades. Amén. Muy bien, queridos. Pongámonos de pie. Yo sé que aquellos que están sentados todo este rato se cansaron. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir con nuestro culto de adoración al Señor, recordando que hoy es el tiempo de que nosotros podamos cumplir del amor y de la gracia de Dios nuestra responsabilidad de cumplir la misión de Cristo, y Él la hace por medio de nosotros. Amén. Muy bien. Seba, los hermanos de la alabanza, por favor.